Nos cuesta reconocer que nos dejamos influir por los demás. Preferimos creer que tomamos decisiones libres y que no nos dejamos influir por los demás a la hora de participar ante una situación, debido a que también hemos aprendido a que ser influidos por los demás está mal visto. Denota que nuestras creencias como actitudes son inconsistentes y como la consistencia y la coherencia son valores sociales muy importantes, nos cuesta reconocer esa falta. El problema de eso, de negar los efectos de la influencia que tienen los demás en nosotros, es que nos impide que nos percatemos de la verdadera importancia de nuestra acción en nuestro medio ambiente. Pero con esta serie de videos que se vienen y con estos ya vistos, determinaremos el cómo identificar tu oportunidad de elaborar un propio criterio y decidir si tu conducta va a resolver afirmativamente al beneficio colectivo o al beneficio propio. Por esta razón y otras que abordaremos es menester señalar que por eso se requiere atención, un pensamiento crítico y saber cómo funcionan las estrategias de la influencia social para alertar esos comportamientos que consideramos como ilegítimos o poco honrados. El proceso de la influencia social es la forma en que los individuos intentan negociar un equilibrio entre sus propios intereses y los del otro, de manera que las relaciones dentro del grupo no se deterioren y sean beneficiosas para todos, algo que incluso en nuestros tiempos se debe comprender porque no dejará de existir, dado a nuestra naturaleza de relacionarnos con los demás, compartir recursos y devolver favores, todos implicados en la supervivencia. En estos intercambios es cuando encontramos a los más ruines, pues llegamos a observar cómo hay sujetos que menosprecian con severidad a otros, casi por el simple lujo de poder hacerlo. Así de esa manera llegamos a ser conocedores de la vulneración de víctimas por tales sujetos que actuaron en su contra. La evidencia es el comentario de "es tan estúpido y necio que merecía recibir las descargas eléctricas". Se hace típico, después de haber actuado en contra de la víctima. A estos sujetos les parecía necesario considerarlo como un individuo indigno, cuyo castigo era inevitable debido a sus propias deficiencias intelectuales y de carácter, carentes de empatía. Y sería muy tonto decir que la violencia como la guerra es natural al humano y es causada por su instinto propio o cualquier otra motivación única, si dejamos de lado la evidencia científica. Las guerras constituyen un complejo entramado donde convergen características individuales tales como la obediencia, el conformismo, la sugestionabilidad y el idealismo. Habilidades sociales que tiene el humano como también el lenguaje o un escaso lenguaje. Son consideraciones racionales entre costo-beneficio en cualquier proceso de información, como una planificación para un objetivo que permiten de esa misma manera combatirlas para dar lugar a la paz. Con toda esta serie de videos no pretendemos justificar los actos malintencionados contra los demás. Nuestra explicación es objetiva. Eso es lo que sucede con las reglas del comportamiento. Es decir, no damos una explicación para excusar, y mucho menos damos por sentado que comprender sea perdonar. Puedes perdonar a alguien cuya conducta no comprende y puedes entender a alguien a quien no perdona. Citando a James Waller en el 2002, cuando entendamos la naturaleza común del mal extraordinario, nos sorprenderá menos la maldad. Tendremos menos probabilidades de contribuir a él y quizá estemos mejor preparados para prevenirlo. O sea, en pocas palabras, el compartirte este conocimiento, tu probabilidad de lastimar a alguien seguramente decaiga. Y si no es contigo, será con las siguientes generaciones. Ahora, no podemos criticar ciegamente a la audiencia, ni como concepto, ni como conducta. Las recompensas y los costes de obediencia para el individuo son similares a las de una persona que no se conforma con la presión del grupo. Está el hecho de que un individuo tiene mayores probabilidades de realizar un comportamiento objetivamente correcto si obedece las órdenes de una autoridad legítima, pero sobre todo con una experiencia y conocimientos claros. Además, hay autoridades que respetan a los individuos que tienen el valor de desafiar una orden por simple lógica. Todo depende de la disposición de acatar órdenes destructivas o tener la disposición de hacer lo correcto. Así que la obediencia no debería ser solo desacreditada vacíamente, sino analizada. Pues vivimos en un ambiente en donde obedecer es algo bueno antes de los 12 años aproximadamente, mientras se va formando un criterio. Eso garantiza la protección de la descendencia. El comportamiento de grupo es rico y eficaz más que el individual. Incluso enriquece a individuos que participan socialmente. El proceso en que Piaget explica el paso del egocentrismo al sociocentrismo es un proceso central en el desarrollo intelectual de los niños. Este proceso encontraría su origen en el contacto cognitivo que tiene el mismo niño con otros niños.
El contacto con ideas de otros puede ampliar un campo de datos de un problema. Percibir un mayor número de soluciones posibles puede llegar a una abstracción y a una generalización más amplia. Entonces, si analizamos los 4 factores para que se dé la obediencia, podemos resumir la manera en cómo podemos luchar contra la presión social. En el punto donde la víctima, o sea el alumno, se le mantenía a distancia o estaba despersonalizada, se recomienda que si procuramos no estar distanciados de los demás, tener más contacto incluso con los desconocidos, podremos reducir el daño que les podríamos causar en un futuro. El entablar no solo una comunicación, sino un diálogo enriquecedor, siempre pensando en ambas partes. Eso nos generará un cuidado positivo en esa persona. El preguntar por él o el preocuparse por ella hace que generemos un vínculo que nos permita sentirnos responsables por lo que le pase o le pueda pasar. El considerar que es parte de nuestra vida reducirá los costes de una pérdida que se podría considerar importante en su escenario y contexto. En el punto donde la persona que daba las órdenes estaba cerca y se le veía como una figura de autoridad, el analizar un orden proveniente de alguien por el impacto que podría tener nos debería llevar al siguiente paso, de cuestionarlo. Y es por el simple hecho de legitimar su autoridad y su legalidad ante la petición que nos hace. El no menospreciarlo como mantenerlo cerca de nosotros y que no genere distancia entre lo que nos pide y distancia en nuestra persona física. Procurará que haya responsabilidad por parte de todos los implicados. Esto de cuestionar, obviamente con conocimiento, no sirve de nada o de mucho simplemente ser terco o contreras. En el punto donde la figura de autoridad contaba con el respaldo de una institución prestigiosa, en lo posible medir o conocer siquiera la importancia, el propósito, la dedicación y la funcionalidad de cualquier institución, pero ante todo que sea una institución que se permita cuestionársele y sobre todo que admita el diálogo respetuoso, como la posible aceptación de sus errores si es que se comprueba tenerlos. Que aplique en cada uno de sus miembros y observar que no se le proteja deliberadamente a quien no cumpla con la funcionalidad de la institución. Y en el siguiente punto, donde no hay modelos de rebelión, donde no hay participantes que desobedezcan a las instrucciones del experimentador, se recomienda que al no ver modelos de rebelión ante una situación crucial, se debe de tomar la decisión de saber si nosotros podemos ser el modelo de rebelión. Preguntarnos a nosotros mismos si tenemos la capacidad como la información suficiente para proceder positivamente ante la injusticia o a los opresores y manejar el beneficio mutuo en todo momento. No esperar al Mesías podría ser una buena frase. Y aunque es difícil ejecutar respuestas adecuadas a la situación, debemos tener en cuenta la definición de conocimiento para esos casos. Y si no se tiene, pues a entrenarse, a buscarla, a tenerlo, a adquirirla, que eso definirá en el mejor comportamiento de la situación dada. Esos 4 puntos resumidos muy escuetamente podrían contrarrestar la obediencia inefectiva. Son fundamentales para llevar a cabo nuestra supervivencia, no solo como individuos, sino como especie. Aquí lo triste es que no todos somos capaces de llevarlos a cabo. Y quienes lo son probablemente sean la minoría y los menos apoyados por los demás. Debemos tener en cuenta, como en el experimento de John Bois, que solo 16 de 80 personas se negaron a continuar con el programa, desobedeciendo a la autoridad, y aunque la gran mayoría de los participantes intentó hacerlo, solo fue una minoría que mostró rasgos de heroísmo. Un recordatorio más para decir que no nos basamos de intenciones, sino de hechos, en este caso, de hechos conductuales. Por ejemplo, personas que dijeron que no se creyeron la situación del daño hacia una persona, hicieron trampas, canalizaban su tensión hacia un objetivo positivo como decir: es un programa de televisión, no pueden matar a alguien en vivo. Cuando el participante sabía que el programa era piloto y solo estaba siendo grabado, se desatendía del significado de la situación. Solo algunos pocos acuñaron la responsabilidad de la situación a pesar de pensar en la importancia de su participación en televisión. Pero debemos tener en cuenta que incluso algunos héroes hacen trampa contra la autoridad. Pero ojo con esto, se requiere cierto análisis, ya que se busca una desobediencia ligera ante el sistema. Podemos señalar a algunos participantes en los experimentos al no respetar las reglas que habían aceptado en un inicio. Esto lo vemos cuando le daban al aprendiz una clave o una señal de la lista de palabras, la respuesta correcta. Así como Schindler hizo trampas al no seguir adelante con lo que los demás del grupo hacían muy normal. De esa manera observamos que los desobedientes son minoría y eso se traduce en resistencia. Si ya vimos que en los experimentos de conformidad, la rebeldía fue reducida, o sea, fue una minoría diferente,
con los experimentos de obediencia es más reducido. Ya ni hablar del experimento de la prisión de Stanford. Otra manera para observar cómo se da el heroísmo es sentirnos totalmente responsables de cualquiera de nuestras acciones. Pues recordando los experimentos de Milgram y John Leon, podemos citar el de una variante del experimento, cuando el científico en los 60s o la presentadora en los 2000 dejaban solo al participante para que continuara solo con el procedimiento. En esta variante decae la obediencia porque ya no hay una figura poderosa de autoridad. Incluso en el de John Leon, donde había una presión social por parte del público, se optaba por la responsabilidad de las instrucciones por la acción. Al ver personas que dicen que sufren igual que el otro, vemos ciertos rasgos de heroísmo, porque incluso en los experimentos pareciera que algunos sienten el dolor del participante al mencionar que se ponían en el lugar del aprendiz, y ante eso intentaban dejar de participar. Esa es la lucha, la resistencia y el tener el control suficiente para plantarse ante las exhortaciones de la autoridad. Es el grado de sumisión lo que los lleva a caer en el asunto de poder. Por eso deberíamos tener cuidado con las personas que detentan o les cedemos poder. Y si ese poder lo llegáramos a tener nosotros, ser críticos a él, ser respetuosos con los demás y sobre todo ser responsables de tal poder, porque será la manera en que valoren nuestra posición por la confianza que nos tienen los demás. De esa manera nos dará un lugar igualmente respetuoso ante ellos. La moraleja a la obediencia es que si no somos capaces de tomar decisiones nos veremos abrumados ante el conformismo. Y nadie quiere ser conformista, ¿o sí? Y si no podemos canalizar correctamente nuestro sentir, nos sumiremos en la cosificación. Y es tonto decir que buscamos concientizar y libertad si una por otra la dejamos de lado y no equilibramos con acciones reales nuestra iniciativa de hacer lo que es más correcto para todos los que estén involucrados en esto que llamamos vida. Debemos entender los límites de la autoridad, el miedo a desobedecer y observar el poco número de desobedientes para tomarlos como referencia, a no estar de acuerdo con un sistema que se ha preparado para solo cometer injusticias contra los vulnerables por la influencia social y presión social que ejercen, que si bien no dejamos de lado son parte de nuestros rasgos humanos, pueden llevar a un error que debemos frenar, poniendo en alto nuestros valores ante las exhortaciones que suelen disfrazarse de una información coherente. Y nuestro pensamiento crítico nos debería permitir olfatear ese error humano, una consecuencia que es favorable para todas las partes. Lo difícil es confrontar a la autoridad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desobedecer ante quien nos brinda conocimiento por lo que se está haciendo? Es asumiendo las consecuencias. Es lo que lo hace algo valiente, como todos aquellos que dijeron eso ante la exhortación de la figura de autoridad. Por eso la desobediencia es una resistencia para quien ostenta abuso de autoridad. Es un acto heroico ante algunas circunstancias particulares, tan difícil de llevar a cabo dada nuestra cultura, pero cuando ocurre ante sistemas autoritarios, injustos o regímenes totalitarios, se le reconoce al individuo por su capacidad valiente de optar por un bien común a la sociedad. La crítica es una herramienta muy importante para la sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.